Se puede hablar, ¿verdad? Cuando ya Dios nos habló tanto. Gracias, Karin, gracias, pastor, por este tiempo que me dan. Y así como estamos puestos de pie, vamos a aprovechar para orar. Vamos a decirle: Señor, gracias porque tú nos vas a hablar. Gracias porque tú estás obrando. Señor, te pedimos que tú pongas las palabras en mi boca y que pongas los oídos prestos para escuchar la palabra que tú quieres dar. En el nombre de Jesús, y todos decimos amén. Amén. Ok, ahorita que estaba hablando Karin, yo creo que fue inevitable. Nos podemos poner nuestros lugares. Con el maestro Fidel pueden pasar los niños de 3 a 5 años. Más después ya no van ya los niños de más de 5 años se quedan. ¿Ok? Ya tuvieron su clase hace rato. Ahorita que veía a Karin pasar, y yo creo que fue inevitable pensar esto, de decir, la pastora hubiera querido ver esto, ¿no? Cuánto hubiera anhelado ver que sus hijos pasaran y predicaran. Y venía a mí la palabra de Dios, y esto ha sido un consuelo y se los voy a compartir en Hebreos 11, versículo 39, y dice: y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Y el versículo 1 del 12 dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y digo testigos porque si dice testigos es porque están presentes. Entonces yo creo firmemente que la pastora el día de hoy está a un lado del apóstol Pablo, a un lado de grandes hombres de Dios como Elías, y nos está diciendo: échenle ganas, muy bien. Entonces tenemos porra allá en el cielo. Entonces yo creo que no es para entristecerse, más bien para alegrarse también de esta situación. A ver, Sharon, vamos a pasar para acá. Vente, Sharon. Sharon me va a ayudar a leer. Tráetela. Ok. Hermanos, les voy a pedir por favor que podamos ir a Josué, versículo 1. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 9, y le voy a pedir a Sharon que me ayude. Ayer platicamos sobre esto, ¿verdad, Sharon? Y vamos a leer de la siguiente manera. Miren, yo voy a leer el 1 y todos van a leer el 2, y así sucesivamente vamos a leer alternadamente, pero Sharon va a leer con ustedes, y el versículo 9 lo vamos a leer todos juntos. Así que empezamos. Dice así: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto, el Líbano, hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta la gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú derribarás este pueblo y lo heredará la tierra de la ciudad. Juré a los padres que daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a la ley de mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Mira
para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Vamos a leer aquí. Todos juntos, el 9 dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo. Perdón, ya me pasé. Muy bien. Amén. Gracias, Sharon. Bueno, vamos a practicar más adelante la lectura alternada, ¿verdad? El día de hoy quiero hablarles sobre ser valiente. El contexto de esta escritura es la muerte de Moisés. Moisés, aquel que abrió el mar, aquel que le pegó a la peña y salió agua, aquel que oraba todos los días y caía maná del cielo, aquella persona con la que crecieron todas estas personas y era el héroe, falleció, había fallecido. Y hay una incertidumbre en el pueblo. ¿Quién va a ser el nuevo líder? ¿Quién va a seguir? Pero Dios habla a este hombre que Dios ya había estado preparando, a Josué. Y le dice: Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y le da una promesa bien padre. Es una promesa para ti, para mí, para todos nosotros el día de hoy. Dice: todo lo que pisare la planta de tu pie será vuestro. Y sabes, también ese respaldo que Dios le da y el pueblo le da. Pero Dios solamente le pide una cosa a Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Dice: te mando que te esfuerces y seas valiente. Y después le vuelve a decir: te mando que te esfuerces y seas valiente. En el 7 dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley de mi siervo Moisés. Pero también le dice en el 9: mira que te mando. 2 veces le dice. Y si nos vamos al capítulo, al último, al mismo capítulo, en el último versículo, el pueblo le dice: vamos a seguirte y vamos a hacer todo lo que tú digas, solamente te pedimos que te esfuerces y que seas valiente. Que estés, dice, que Dios esté contigo como estuvo Moisés. Y cualquiera que fuera rebelde y no obedeciere las palabras, vamos a hacer con él que muera, dice. Solamente te pedimos que te esfuerces y seas valiente, en el versículo 18. Así termina el capítulo. Y yo me ponía a pensar: ¿por qué Dios te pide y te recalca que te esfuerces y seas muy valiente? Y sabes, el ser valiente usualmente lo relacionamos con ser valentón, ¿no? Tener mucha gallardía física y no tenerle miedo a nada. Pero eso no es cierto. Eso no significa ser valiente. Muchas veces pensamos que solamente los héroes son valientes o que es algo innato. Pero sabes, una de las predicaciones favoritas del pastor, de mi parte del pastor, es la de los valientes de David. Y él explica, y la historia nos dice que los valientes de David en realidad eran unos cobardes en la cueva de Adulam y se volvieron valientes en batalla. Entonces no es una cualidad innata, no es algo que tú digas: pues ya se nace valiente. No. Tampoco la valentía es no tener dudas. ¿Cuántas veces, pastor, ha habido dudas en medio del camino? ¿Y cuántas veces en medio de esas dudas nos atrevemos? Entonces yo seguía pensando qué Dios nos quiere decir y qué significa ser valiente. Y fue hasta que Dios me llevó al Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículo
del 1 al 15, cuando yo entendí qué es lo que nos impide muchas veces ser valiente. Y voy a leer esta palabra que dice así: después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Jesús le respondió al enfermo: no tengo quien me meta al estanque cuando se agita el agua. Entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Y Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo. Y era el día de reposo aquel día. ¿Ok? Hasta ahí. Estamos viendo una situación muy extraña. Tenemos un estanque donde se ha hecho una superstición de que ahí de vez en cuando llega un ángel, agita el agua y entonces el primero que llega al agua, ese es sanado. Pero ojo, estoy diciendo una superstición. No quiere decir que eso Dios lo había hecho o eso Dios lo había mandado. Y se había juntado tal cantidad de personas que el gobierno en ese tiempo construyó 5 pórticos para albergar a tantas personas. Era una especie de Basílica de Guadalupe o la villa, donde se congregaban cientos o miles de creyentes y gente que estaba buscando ahí. Pero no es algo bonito, no era algo bonito, no era un lugar que tú dices, ay, se sentía la fe. No, era un lugar donde llegaba la gente y por ese estanque lavaban a los animales, y te puedes imaginar el olor de los animales junto con toda la basura que se juntaba de tanta gente que estaba allí. Y todos estaban esperando por una superstición, estaban ahí esperando un milagro. ¿Y sabes qué? Te quiero hablar hoy sobre una cárcel, la peor cárcel que existe en este mundo. No está hecho de barrotes, está hecho de pensamientos. Este pensamiento en particular, este pensamiento que te va a evitar ser valiente, se llama pensamiento de víctima o mentalidad de víctima. ¿Sabes? Es inevitable hacer la comparación de Betesda con la iglesia. Betesda significa casa de misericordia, y la iglesia es una casa de misericordia. Estamos en una casa de misericordia aquí. Pero saben, muchas veces nosotros estamos aquí con una superstición. Y creo que voy a decir algo que a algunos les va a hacer cortocircuito. Pero muchas veces estamos esperando que se agite el agua aquí en la iglesia para decir, ay, ya llegó un campamento o ya llegó tal pastor. En ese momento yo voy a llegar y van a orar por mí y me van a dar una palabra, y en ese momento voy a hacer lo que Dios me dijo que hiciera. Pero seguimos ahí. Este hombre del que habla llevaba 38 años. Imagínate estar 38 años en un lugar. Si una persona lleva 38 años en un lugar, realmente ya es una leyenda de ese lugar. Seguramente cuando llegaban nuevas personas decían, ve y habla con el paralítico aquel. A lo mejor tenía su apodo, ¿no? Y iban y le preguntaban, oiga, ¿cómo está aquí el movimiento?
estaban estancados en ese lugar. ¿Sabes? Siempre nosotros estamos buscando eso. ¿Cuántas veces llegan, pastor, cuántas veces llegan personas pidiendo oración y dicen, pastor, ore por mí para que Dios cambie a mi novio inconverso, tratando de que Dios cambie algo ilegal? ¿Cuántas veces nosotros estamos haciendo supersticiones y andamos, no digo que esté mal orar, pero ¿qué les parece si en vez de estar echando aceite a las sillas de la iglesia, nos enfocamos en predicarle a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo y traerlos aquí? Porque aunque echemos tanto aceite como se pueda, no va a haber ningún cambio. El cambio está en dejar de tener esa mentalidad. ¿Sabes? Este tipo de supersticiones o este tipo de cosas generan cristianos sin responsabilidad. Nosotros nos hemos acostumbrado a pedir milagros a Dios, pero sabes, Dios no es un Dios que te dé como con varita mágica. A lo mejor nos criamos con esas películas de Disney, ¿verdad? Donde llegaba la hada madrina y te decía, Bilim, Balam, no, ya se cumplía lo que tú querías. Dios te da una palabra y te da responsabilidad. Y es lo que yo te vengo a decir en este día. ¿Sabes? Muchos de los milagros que nosotros esperamos se alcanzan con pasos de obediencia. No se alcanzan con una oración o que pases aquí al frente y llores y sientas bonito y en ese momento ya va a suceder y va a cambiar y en ese momento tu matrimonio va a cambiar. No, con pasos de obediencia, con cosas que Dios te dice en la Biblia que hagas una y otra vez. ¿Sabes? Nosotros, ¿cuántas veces esperamos que ese ángel venga y nos arregle la vida? Pero sabes, Dios te dice el día de hoy, vamos a dar pasos de obediencia. Y yo celebro mucho a Karim, que el día de hoy pasó antes que yo. Digo, pues está poniendo en práctica lo que yo iba a predicar, ¿verdad? Sin saber. ¿Cuántas veces nosotros queremos romper maldiciones en nuestras vidas? Y decimos, ¿por qué me va mal? ¿Por qué me va mal? Pero sabes, tenemos ataduras todavía. Hace rato el pastor dijo algo que ahora sí que explotó en mi cabeza en el discipulado y decía, cuando Jesús llamó y dice, Lázaro, sal fuera. Cuando salió atado y dijo, desatadle y dejadle ir. Lo primero que Dios quiere en tu vida es que seas libre de todas las ataduras. ¿Por qué no Dios simplemente sacó a Lázaro a ver sin las ataduras, sin las vendas? No, porque Él nos quería dar un mensaje de que tú vienes del mundo o te vienes a Dios, pero todavía tienes muchas ataduras. No basta decir solamente voy a hacerlo, o ya me entregué, o mi corazón está con Dios. Tienes que dejar todo lo que te ata. ¿Sabes? Yo me imagino que el paralítico estaba acostado ahí y 38 años de estar ahí sí genera incomodidad, pero también, ¿sabes qué? En medio de toda esa situación de mediocridad, la mediocridad muchas veces genera un estancamiento y te llegas a sentir cómodo en esa situación. Seguramente ya tenía, bueno, no seguramente, ahí habla que ya tenía un lecho. Él ya tenía su camita ahí, aunque olía feo, ya se había acostumbrado a que llegaba mucha gente, ya se había acostumbrado a que la gente le preguntaba y le decía, ¿cuánto tiempo llevas? No, pues ya 30 y tantos. Y sentía ese
a lo mejor sentía que era su familia, pero él no pertenecía ahí, y tú tampoco perteneces a esa situación en la que estás viviendo, no perteneces a esa situación de miseria, no perteneces a esa depresión, tú perteneces a lugares más altos. Muchos de ustedes y muchos de nosotros, porque si yo te estoy compartiendo esto es porque Dios me lo habló a mí, y es la primera vez que yo le digo al pastor: pastor, necesito compartir algo. Yo creo que nunca había pedido, yo siempre creí que cuando no hubiera nadie yo podía hacerlo, pero en esta ocasión yo tenía ganas de compartir esta palabra porque Dios me habló tan fuerte y Dios me dijo: tú, Caleb, ya no te debes de estar arrastrando. Dios te ha mandado a que vueles, Dios te ha mandado a que camines, ya no eres un paralítico. Y yo también te digo a ti, ya no eres un paralítico. Dios te dice: levántate y anda. ¿Sabes? Muchas veces decimos así: yo estoy bien aquí. Y hay un refrán por ahí, y ustedes me van a dar la razón. Dice: más vale bueno conocido que, ¿verdad? Lo conocemos. La cultura, los refranes reflejan la cultura, y es algo que hemos abrazado muchas veces, ¿no? Esa mediocridad de decimos: bueno, pues por lo menos aquí, pues cualquier momento pasa mi milagro, ¿no? Cualquier momento hay un golpe de suerte. Pero muchas veces Dios permite que nosotros tengamos encuentros tan fuertes con Dios que nos dan un choque de realidad. Y sabes, en este momento tenemos que tomar una decisión. ¿Cuántas personas no han dicho: no puedo dejar de fumar y no puedo dejar de fumar? Y así se la llevan toda la vida fumando. Pero un día se encuentran en el consultorio de un doctor y le enseña una placa y le dice: mira, ves estas manchas, es cáncer. Al día siguiente no vuelve a tocar un cigarro, ¿verdad? Y así podemos tomar muchos ejemplos. Nosotros tenemos que tomar una decisión. ¿Sabes? Hoy quiero darles tres pasos o tres claves para salir de esa mentalidad. El primero de ello viene en el versículo 10, en el versículo 6, donde Jesús le pregunta, Juan 5:6. Dice: cuando Jesús lo vio acostado y supo que estaba ya mucho tiempo, le dijo: ¿quieres ser sano? Tenemos que decidir si realmente queremos salir del estanque. ¿No les parece un poco ridícula esta palabra, esta pregunta? Llevas 38 años ahí y te preguntan: ¿quieres ser sano? Jesús es experto haciendo ese tipo de preguntas que parecen ridículos y nos ofenden, pero sabes, revelan nuestro corazón. Por extraño que parezca, muchos de los que están o estamos atascados no queremos salir de esa situación. Y el pastor no me va a dejar mentir que las lágrimas en los ojos no necesariamente significan un corazón arrepentido. ¿Cuántas personas no vienen y lloran y dicen: y voy a cambiar y esto? Pero realmente en ese momento están llorando porque se sienten mal, pero no toman una decisión de salir de ahí. Entonces, la primera cosa que tenemos que hacer en este momento es saber si realmente queremos salir de donde estamos. ¿Quieres salir de donde estás? Dios te pregunta: ¿quieres salir? Te pregunto, iglesia, ¿quieres salir del estanque en el que estás? ¿Sí? Porque también es cómodo estar ahí. Te puedes llevar 38 años si quieres, pero Dios no quiere que estés ahí. ¿Sabes? El número 2 dice: tienes que renunciar a esa mentalidad de víctima.
Vamos al versículo 7. Dice así: Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. ¿Sabes? Jesús preguntó una cosa y el paralítico contestó otra. Vamos al versículo 6. Cuando le dice Jesús, ¿quieres ser sano? ¿Qué tenía que responder? Sí. Pero ¿qué respondió? No tengo quien me meta en el estanque, cuando se agita el agua, otro llega antes. Y esa es la mentalidad de víctima. Eso que acaba de decir es el reflejo de una mentalidad de víctima, ¿sabes? ¿Por qué? Porque Jesús, yo creo que dijo, caray, ¿y qué pregunté, no? Porque Jesús dice, ¿quieres ser sano? Es que no tengo quien me lleve. Jesús, el Hijo de Dios, el ser más poderoso del universo, te está diciendo, ¿quieres ser sano? Y el otro está preocupado por el estanque. Y así muchos de nosotros, Jesús te dice, ¿quieres ser sano? Ay, pero es que mi esposo, o es que mi esposa, es que mi trabajo. ¿Sabes? Nosotros no tenemos la culpa de las circunstancias en las que muchas veces estamos, o en las que nacimos, o las cosas que nos han pasado, que se han sido muy dolorosas, yo lo sé. Pero escucha bien lo que te voy a decir, tenemos la responsabilidad de cambiar las cosas. Tú no tienes la culpa de las circunstancias, pero sí tienes la responsabilidad de salir de esas circunstancias. Hasta que no tomemos el control nosotros, vamos a seguir con esa mentalidad de víctima. Vamos a seguir hablando. ¿Me ayudas, por favor, Chente? Sabes, nosotros, ¿cuántas veces hemos escuchado a personas decir lo mismo? Y decir, no, pues yo soy así porque pues mi papá era así. Y como mi papá era así, pues yo no tengo forma de ser diferente. ¿Cuántas veces hemos escuchado a los jóvenes decir, no, pues es que pues yo no puedo porque pues toda mi familia ha tenido este problema? Y Dios te dice el día de hoy, ¿quieres ser sano? La respuesta es muy simple. Es simple. Hoy no les vengo a hablar de algo místico, no les vengo a hablar de algo que va a salir ahorita fuego y todos van a sentir bonito. Vengo a hablarles de obediencia. ¿Qué nos está afectando para ser valientes? ¿Qué te está estancando? ¿Qué mentira te ha dicho el diablo que te la has creído? Y el escuchar la voz del diablo es bien fácil. Haz de cuenta que nada más le pones play y se sigue como el radio. Y te empieza a decir una cosa y luego otra cosa. Y luego te empieza a recordar algo vergonzoso de tu vida. Pero sabes, te voy a dar una receta. Cada que el diablo te ponga algo vergonzoso en tu cabeza, tú ve a la escritura y enséñale la cosa más vergonzosa que le haya sucedido, que fue la cruz de Cristo. Amén. Te voy a decir por qué es muy vergonzoso eso. Yo me imagino al diablo alrededor de la cruz, riéndose, burlándose y diciendo, matamos a Jesús, regocijándose sin saber que le estaban dando la salvación al mundo con ese sacrificio, que al sacrificar al Hijo de Jesús, al Hijo de Dios, era un sacrificio que iba a ser para todo el mundo y todos íbamos a tener perdón. Esa es la vergüenza más grande que el diablo pudo haber. Lo engañó completamente.
Así que cuando el diablo te quiera recordar aquella cosa que hiciste y que te da pena, aquel pecado que cometiste, que te quiere hablar, tú recuérdale que a él le vieron la cara. Y sabes, muchas veces el diablo tiene más miedo de ti de lo que nosotros deberíamos tener de él. Porque el diablo sabe que el día que tú te levantes y tomes tu lugar, van a pasar cosas. Entonces te quiere mantener atado y te quiere mantener con esa mentalidad de que yo no sirvo, yo no puedo, yo me equivoco, yo soy tartamudo. Yo les confieso, yo nunca me he puesto nervioso al hablar en público. No sé, a lo mejor desde que chiquito era bien parlanchín. Pero yo le decía a Viri, me siento bien nervioso que mañana voy a predicar. Y me dice, ¿sí estudiaste? Le digo, creo que sí, pero... Y en eso vino a mi cabeza y dije, es el chamuco. Porque no quiere que yo hable lo que Dios quiere que hable. Entonces me va a meter dudas, ¿verdad que te dije? Me va a meter dudas y que yo sienta que me voy a trabar y que no voy a poder decir. Entonces le puse muting y me puse a dormir, ¿no? Me acosté a dormir y sabes, te voy a decir algo. La valentía de la que hablábamos muchas veces viene no de que soy bien valiente y que soy bien y que tengo muchas fuerzas y que soy muy listo o que lo que sea. La valentía viene de la confianza que tenemos en Dios. ¿Recuerdan la escena? Yo creo que los niños la conocen muy bien, la tienen muy fresca, de David y Goliat. Cuando se encara David contra Goliat y David le dice, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo con el poder del Espíritu Santo. Y él con unas simples piedras llega y da en el blanco y vence al gigante. Y a pesar de que David era hábil y toda esta situación, ¿sabes? Aún yo creo que si David hubiera aventado la piedra hacia allá, hubiera rebotado y hubiera dado en el blanco. Porque Dios estaba con él, porque había una promesa. Y hay promesas para tu vida. Hay promesas para tu vida. Tú debes de estar confiado que Dios va a cumplirlas. Y yo les decía a los hermanos cuando estábamos en el hospital y les mandaba un video, hermanos, hay una promesa por la vida de la pastora, se va a cumplir. Y yo estaba confiado y decía, el próximo año. Lo que yo no sabía es que el próximo año se iban a cumplir, pero a través de su esposo, de sus hijos, de sus nietos, a través de su iglesia se iba a cumplir y se iba a destapar lo precioso, lo que dijo la profeta. Y Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Levanta tus manos, Dios lo va a hacer. Te voy a decir algo. En algún momento, no sé si alguno de ustedes lo ha pensado, la historia de Adán y Eva. ¿Por qué Jesús? Porque Dios no perdonó en el acto a Adán y Eva. ¿Por qué pecaron y dijo, bueno, los perdono? Porque Dios es un Dios de amor. ¿Por qué no los perdonó? ¿Ustedes saben? Yo tampoco sabía. Pero aquí está el pastor que es experto, que ha leído, yo creo que muchas veces, Génesis 1, 2 y 3. Pastor, ¿cuántas veces en Génesis, en esos 3 versículos, viene donde Adán y Eva piden perdón? Ninguna. Ninguna. Yo creo que si Adán y Eva hubieran ido con una actitud de perdóname, de perdón, de pedir perdón, arrepentidos, Dios los hubiera perdonado.
Pero Dios va con Adán. ¿Y Adán qué dice? La mujer que tú me diste. Ajá. Le echa la culpa a Eva. Y va con Eva y le dice: Eva. Y Eva le dice: la serpiente me engañó. Ajá. Y de ahí va con la serpiente. Y la serpiente pues dijo: pues ni modos, tendré que ser yo. Adán y Eva se consideraban víctimas de sus circunstancias. ¿Y sabes qué? Dios no puede sanar víctimas. Dios solamente salva a pecadores que se saben responsables de sus propios pecados. Y hay una confabulación hoy en día en todo el mundo, por medio de políticas, por medio de corrientes filosóficas, que te dice: tú no eres responsable de tus actos, tú eres víctima de tus circunstancias. Y hay un montón de youtubers y de gente que está tratando de meter esta filosofía en el mundo y están tratando de quitar la culpa y de decir: si una persona llegó a hacer tal crimen, es porque esa persona sufrió antes. Y es algo que se está permeando en todo el mundo, ¿sabes? Es una estrategia del diablo a nivel mundial para generar. ¿Tú ves la estrategia? El diablo quiere tener víctimas, porque las víctimas son sus presos. Porque si tú eres víctima, nunca vas a poder avanzar. La Biblia nos muestra que la mentalidad de víctima puede destruir los planes de Dios. ¿Recuerdan cuando Jesús tuvo la última cena? Cuando Jesús se acercó a sus discípulos y les dijo: es necesario que yo muera, me va a pasar esto y esto y esto. Y la persona que actuó, no sé, a lo mejor el diablo fue quien lo movido por el diablo, por su carne, fue Pedro, y le dijo, lo quiso llevar aparte y le dijo: oye, que no te pase esto, ¿verdad? Oye, hay muchos planes, tú no debes de morir. Pero Jesús puso en su lugar a Pedro. Y sabes, Jesús no fue víctima de la cruz. Él tomó la cruz. Él se entregó con responsabilidad, tomó la cruz y murió por nosotros. Sin la cruz estaríamos perdidos. Y así como Jesús, si nosotros nos llamamos cristianos y seguidores de Cristo, debemos de ser como Jesús y aceptar con responsabilidad esa cruz que día a día tenemos. Esa responsabilidad, esas situaciones con las que batallamos, tenemos que afrontarlas. Y vamos al último punto, que es el tercero. Dice: obedece la voz de Jesús. Versículo 9. No, el 8, perdón. Y Jesús le dijo: levántate. A ver, todos digamos: levántate, toma tu lecho y anda. Jesús le da 3 instrucciones claras y dice: levántate. Y el día de hoy es importante que nos levantemos. Pero ¿no se te hace curioso que Dios le dijo: toma tu lecho? ¿Por qué Dios se ha de haber preocupado por el lecho? ¿Crees que Dios le preocupaba a la basura que había en ese lugar? No, ¿verdad? El lecho representa la tentación de regresar a tu antigua vida, de regresar a tu papel de víctima. No nos hagamos.
Ser víctima es demasiado cómodo. Sentirse apachurrado, sentir que, ay, me hicieron daño, es una posición bastante cómoda. Pero hoy Dios te dice: toma tu lecho y anda. Debemos de quemar ese lecho, debemos de agarrar y tirarlo. ¿Sabes qué significa quemar ese lecho? Quemar, tomar el teléfono y llamarle a esa persona que tú sabes quién es y decir: yo no te voy a volver a hablar y te voy a bloquear. Tomar tu lecho significa borrar esa carpeta que tienes en tu celular, cortar de tajo con las cosas que tú y yo sabemos, que tú y Dios saben. Romper, que no haya ninguna posibilidad. Y tercero, anda. Anda. Hay que dar pasos. Y hoy te quiero invitar, no a que pases aquí al frente. Eso ya lo hemos hecho 100 veces mínimo. Yo te voy a invitar a que saques tu celular. ¿Dónde está tu celular? Que lo levantes. Todos tienen su celular aquí. A ver, los que tengan su celular, levántenlo. Ahora no, azótenlo, ¿no es cierto? No. Todos, a ver, levanten su celular. No vamos a azotar. Levántenlo. Dice la hermana: no, levántelo, hermana, no. Ok, todos tienen su celular. En su celular todos tienen bloc de notas, ¿sí? Bueno, vamos a abrir el bloc de notas. Todos. Vamos a darle 2 minutos ahorita mientras está la música. Dios ya te habló. Yo estoy seguro que Dios ya te habló. Vas a escribir en el bloc de notas algo que Dios te haya hablado que vas a hacer. ¿Qué vas a hacer? Dicen los expertos que si tú tomas una decisión y no la haces en 72 horas, ya no la hiciste. Entonces tienes que escribir algo que vas a hacer en las próximas 72 horas. Primeras 24 mucho que mejor. Es algo personal, no tienes que enseñárselo a nadie. Algo de los que Dios te haya hablado, de cómo vas a quemar tu lecho, qué vas a cambiar. Una decisión. Por favor, evita decir: voy a tratar. Aquí no estamos hablando de mediocridades, no, nada. Voy a intentar, voy a procurar, no. Voy a hacer, voy a cortar. Dios ya te habló, ahora tú escríbelo nada más. Vamos a dar 1 minuto más. Gracias, Señor, tú estás obrando. Gracias, Dios. Gracias, Dios. ¿Alguien ya terminó? Que levante su teléfono aquí, que me muestre que ya lo haya hecho. Amén, hermano. Gloria a Dios. Amén. ¿Alguien más? Muy bien. Perfecto. Muy bien. Algunos siguen. ¿Sabes? Creo que esta decisión que acabas de tomar te va a hacer avanzar mucho más que haber pasado 10 veces en un congreso. Tomar decisiones firmes, tomar decisiones con valor, valientes. Señor, gracias. Gracias porque tú nos permites en este día liberarnos de todo peso del pecado. Tú nos has quitado esa mentalidad de víctimas para que podamos llevar a cabo lo que tú quieres en nuestras vidas, Señor. Te adoramos, te bendecimos y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos.